Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Le damos la cordial bienvenida a Óscar Ayerbe, activista político. Con él analizaremos la consulta popular que el presidente Daniel Noboa Sin envió a la Corte Constitucional. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz año. Muchas gracias. Feliz años a todos. Y estoy absolutamente convencido que nada será peor de lo que ya pasó en el 2023. De tal manera que tenemos todo por ganar este año. Y bueno, y precisamente ya se ha arrancado con la consulta popular que ya tendría 11 preguntas. Ya en las redes sociales circulan las 11 preguntas y abordan principalmente temas de seguridad. Sí, efectivamente, el presidente Noboa ha enviado a la Corte Constitucional las 11 preguntas. 5 tienen relación con las Fuerzas Armadas, es decir, todas relacionadas, vinculadas con las capacidades que tanto los organismos de seguridad de Estado puedan tener en el cumplimiento de funciones estratégicas para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia, de tal manera que en estas 5 preguntas estamos absolutamente, o yo estoy absolutamente convencido que el presidente Noboa tendrá un sí total. También habrá una pregunta para cumplir la totalidad de las penas en delitos específicos que en el COIP y reglamento se van a determinar y por lo tanto la Asamblea Nacional en ese escenario tendrá que aceptar y fortalecer los años de pena por el cometimiento de este delito y por tanto también un sí rotundo a esta pregunta. Otra es absolutamente importante, la declaración patrimonial de los funcionarios judiciales y la evaluación de todo el sistema judicial, que en mi opinión es absolutamente vital, importante. Tiene que ver con la depuración del sistema judicial. No solamente eso, sino que Metástasis nos hace ver con absoluta claridad la contaminación que tiene este organismo, que ya sabíamos de muchos años lo corrupto que era. ¿Quién no sabe que hay que pagar para mover un papel? Que fiscales reciban coimas para impulsar investigaciones o no, para impulsar instrucciones o acusar o no. Y quién no sabe la corrupción de jueces. Tienen ya determinada una sentencia y en la parte final establecen si es culpable o inocente dependiendo quién pague. De tal manera que esta pregunta es absolutamente muy importante y por lo tanto su investigación y evaluación a fondo. Otra de las preguntas sin duda es importante, la que tiene relación con la extinción de dominio. Y entonces este es algo que también va a recibir un rotundo apoyo porque la investigación de los delincuentes y sus capacidades para el manejo de lavado de recursos y de los dineros mal habidos es absolutamente vital su investigación. También el presidente Noboa nos está enviando un documento que me parece a mí absolutamente vital, estratégico, que tiene relación con el sistema migratorio. Y ya sabemos que gran parte de la delincuencia proveniente de extranjeros son delincuentes que han salido de sus propios países, principalmente los más cercanos que tiene el Ecuador, de tal manera que profundización de una seguridad migratoria es fundamental. Y finalmente, para que nada quede fuera, los casinos. ¿Qué pasó con esa pregunta? Es sorpresiva, nadie se la esperaba. No, porque todos pensábamos que él iba a vincularse con temas conflictivos o de preocupación como el empleo, por ejemplo. No vemos ninguna pregunta que hable sobre los contratos. No, porque él considera que gran parte de los escenarios estratégicos económicos ya fue contemplada en la primera ley emergente aprobada por la Asamblea Nacional. El tema energético, cuando uno lee el texto, es tan técnico y tan especializado que pocos pueden realmente opinar para determinar su eficacia y la posibilidad de evitar los famosos apagones que tanto daño ha causado al país. Pero lo sorpresivo es que, por ejemplo, no se metió en nada conflictivo como Consejo de Participación Ciudadana, como Consejo de la Judicatura y otros temas de
de interés, pero conflictivos, ¿no? La independencia de la Fiscalía General del Estado también. También, en cuanto a sí, recursos. sí. Yo creo que aquí el presidente Noboa no ha querido correr riesgos con el famoso Consejo Nacional Electoral. Y le insisto, presidente Noboa, mantener este organismo contaminado y corrupto como el que actualmente tenemos como organismo principal de la quinta función del Estado, que determina el control de la voluntad ciudadana, tiene que ser una prioridad de Estado y por tanto esta responsabilidad recae en su totalidad, este momento, en el Consejo de Participación Ciudadana. Tienen que ya publicar el reglamento, el nuevo reglamento de selección de esos funcionarios, tiene que propiciarse de manera inmediata el concurso para reemplazar a todos ellos y finalmente en 3 o 4 meses tengamos nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral que están siendo acusados por un sinnúmero de irregularidades. Óscar Ayerbe tiene presentado a la Fiscalía General del Estado una denuncia por falsificación y uso ilegal de documento falso, actas de escrutinio, actas de recuento que no tienen ninguna relación con la hoja padrón, es decir, el número verdadero de sufragantes que tuvo el país en miles y miles de juntas receptoras del voto y por ende afectando millones de votos en el país. ¿En qué quedó esa denuncia? Está en proceso. Ya reconocí mi firma y rúbrica, rendí mi versión. Hemos pedido una certificación al Consejo Nacional Electoral para que certifique los resultados electorales de actas de escrutinio, actas de recuento y el número efectivo de cuántos firmaron en esas juntas receptoras del voto y nos negaron. Así que tuvimos que recurrir al Tribunal Contencioso Electoral. Finalmente la juez Coloma aceptó nuestro pedido, nos entregaron la información y estaba en la acta de escrutinio 43 sufragantes en las 3 votaciones. En las actas de recuento, en la de presidente, 300 sufragantes. Es decir, entre 43 y 300 de locos. Pero en las actas para asambleístas nacionales, provinciales y de la consulta, 0 sufragantes. Y entonces pedimos cuántos mismos fueron los sufragantes en certificación y han sido 116. Por lo tanto, prueba plena, ahora le estamos pidiendo a la fiscal general peritaje contundente para con eso avanzar a la siguiente fase de la investigación en la Fiscalía General del Estado. ¿Y usted cree que en unos 4 o 5 meses ya podríamos tener el concurso resuelto del Consejo Nacional Electoral dentro del CPCCS? Porque hay otros concursos también pendientes. Sí, yo creo que sí, depende solamente de que en esta ocasión con las lecciones aprendidas, por ejemplo, el caso del Contralor General del Estado. Yo fui veedor de ese proceso y tomó más de 2 años y medio. Finalmente tenemos al Contralor que está ya en funciones. Y con todas esas experiencias, si un concurso es eficiente, si un concurso es absolutamente transparente, todos los tiempos pueden acortarse de tal manera que en esta emergencia democrática podamos tener personas independientes, que no la tenemos, ya sabemos a quiénes obedecen en todas sus fases, y además tener un proceso de elección transparente, no mañoso como lo que tenemos hoy. Y es que en el 2025 también se vienen nuevas elecciones, este año es preelectoral, tenemos la consulta popular también. Absolutamente, y por eso es que cuando nosotros hablamos de combatir la corrupción y se roban la plata y hay una corrupción como la de Metástasis que ha afectado y ha impactado al país de una manera tan brutal, cuando le roban los votos a los ciudadanos, es algo que en democracia es imperdonable y por lo tanto eso vamos a combatirlo. Tenemos la absoluta emergencia, por ejemplo, entre otras cosas, que para esta consulta no sean los mismos miembros de las juntas receptoras del voto que actuaron en el 5 de febrero de 2023, el 20 de agosto de 2023, el 15 de octubre de 2023. Señor presidente, exija que los miembros de estas juntas receptoras del voto, para que la votación sea mayor todavía por el sí, sean controladas, manejadas, vigiladas por
los estudiantes de quinto y sexto año de todos nuestros colegios y vía sorteo tengamos los 280.000. Tenemos 2 meses y medio para capacitarlos apropiadamente y cumplan una responsabilidad cívica, democrática, de excelencia, y tendremos todos la confianza que al menos en las juntas receptoras del voto no existan mañoserías como en el pasado. Una renovación completa. Otro punto también de pronto en las preguntas de la consulta popular y que sí se hablaron en la anterior consulta popular del expresidente Guillermo Lasso es la cuestión de los partidos políticos. ¿Qué pasa con eso que es parte de los procesos electorales y que, por ejemplo, en el caso Metástasis poco han hablado los partidos políticos? Probablemente porque todos están preocupados que a lo mejor están tan bien contaminados. Vocal Guarderas habló ya de que Metástasis debe ampliarse a los temas políticos electorales y que existen graves indicios de una contaminación en ese sentido y por lo tanto debe haber una investigación a fondo, no solo en partidos, sino en candidatos que finalmente son electos con los recursos económicos que ya todos sabemos han contaminado y todos podemos recordar la piscina que todos sabemos los involucrados en ese contexto. Yo estoy absolutamente consciente y convencido que si la estructura política nacional no cambia, la democracia tampoco puede cambiar para bien y por lo tanto hay que hacer una reestructura global, integral de todo lo que representa la participación política electoral del país. De pronto esta consulta popular, las 11 preguntas que ya conocemos, ¿le queda debiendo al pueblo ecuatoriano, teniendo otras preocupaciones? Sí, yo creo que las advertencias que el presidente Noboa tuvo de la experiencia que ya pasó en la última consulta, varias de esas preguntas tuvieron otros resultados y no los que finalmente fueron proclamados y ahora sabemos cómo lo hacen. Por eso es que es absolutamente fundamental que, por ejemplo, los representantes del Consejo Nacional Electoral, que son contratados temporalmente en la elección pasada por 4 meses, con sueldos de entre 700 y 1.200 dólares, se gastaron millones y millones decenas de millones de dólares, involucrando a más de 35.000 funcionarios, como consta en el informe preliminar de la OEA, en el cual determinan que son los vocales de ese organismo, el Consejo Nacional Electoral, los que finalmente canalizan los nombres y recursos humanos para poder ser contratados y por lo tanto les pide transparencia, lo que nosotros estamos hablando. Esas personas que van a cumplir funciones estratégicas en las juntas provinciales donde se hacen las actas de recuento deben ser seleccionadas de manera pública, transparente, vía concursos de méritos, de tal manera que sean ciudadanos idóneos los que van a cumplir estas cruciales funciones de transparencia democrática. Hay una preocupación por parte de la ciudadanía, ya nos llegan las inquietudes de nuestro contacto de Gama Noticias a fondo, nos dicen que en qué medida no va a vulnerar los derechos de los migrantes con esta expulsión de extranjeros, procedimientos de inadmisión, deportación que se plantea en esta consulta popular. Es justamente para evitar ese escenario, el hecho cierto de que nuestra Constitución demanda que la Corte Constitucional se pronuncie de tal manera que esa preocupación esté garantizada. No se violen ni los derechos humanos ni los derechos constitucionales de las personas, de tal manera que ahí habrá una preocupación muy especial en el tema. Yo creo que eso no es posible, pero sí enfrentar con objetividad escenarios migratorios que hoy a luz vista están siendo violentados en contra de la seguridad del Estado, en contra de los ciudadanos, en contra de los propios derechos humanos de los ecuatorianos que estamos en el país. También, y bueno, ¿y cuál sería el alcance también de que se permita el funcionamiento nuevamente de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones, ¿no?, que se detallan en el anexo de la pregunta 12? Pero ¿cuál sería el alcance? ¿Por qué incluir esta pregunta? Yo estoy absolutamente convencido que las 10 preguntas iniciales van a tener un contundente respaldo ciudadano, un contundente sí. En esta a lo mejor a algunos que les gustan los casinos
¿no? Y les gustan las apuestas y les gusta la diversión, entonces probablemente pongan sí, otros diremos no. Pero ¿y por qué incluir esta pregunta? No me parece necesaria, oportuna, no tiene real sentido una ubicación precisa como para decir realmente prioritaria para la economía nacional. No la entiendo, pero de todas maneras está ahí. Habrá una votación sí o no, pero no tendrá trascendencia para la vida nacional. Y con el resto de preguntas enfocadas en la seguridad, en darle el apoyo a las Fuerzas Armadas, ¿es viable combatir el crimen organizado o qué otros recursos se necesitan? Yo creo que la Asamblea Nacional tiene un rol estratégico protagónico para sustentar esta consulta popular, que no es otra cosa que un llamado de emergencia al tema de seguridad y para que los escenarios de la aplicación de la fuerza progresiva para combatir el crimen organizado, que tanto en sicariato y otras acciones criminales como los asesinatos políticos, el tema Villavicencio es algo que todavía el país está esperando resultados absolutamente claros, definitivos, pero queda evidenciado los escenarios que Norero y su estructura criminal en todos los estamentos para involucrar jueces, fiscales, policías, abogados, militares, personas de inteligencia, ¿no? Los organismos de seguridad del Estado, sobre todo aquellos que tienen relación con el vínculo de inteligencia, por ejemplo, dejaron mucho que desear y finalmente todos ellos tuvieron que ser reestructurados o tienen que ser reestructurados y evidentemente reemplazados, porque aquellos que tuvieron responsabilidades en el gobierno de Lasso realmente fueron fatales y debieron haber sido sancionados, destituidos y además tienen que ser investigados. Quizás este es el instrumento que necesitaba el presidente Daniel Noboa para ya fortalecer su plan Fénix y arrancar de una vez con este plan Fénix en contra del crimen organizado en el país. ¿Cuál es su criterio? Yo creo que Fénix es un misterio todavía. Creo que es un gran enigma. El presidente Noboa tiene que ir habilitando capacidades del Estado para poder combatir el crimen organizado que tiene tanto poder y lo sabemos nacional e internacionalmente y por lo tanto los estados estratégicamente tienen que tener estructuras apropiadas para enfrentar este flagelo. Sin embargo, los ecuatorianos demandamos que al menos exista una visión estratégica que consolide la imagen del presidente, del proyecto Fénix y de su aplicación, y que se convierta en un real sustento ciudadano las posibilidades de combatir la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción, que escenarios como en el Consejo Nacional Electoral, como en la estructura judicial del Estado ecuatoriano, no se permita que jueces sean delincuentes. El peor delito, la máxima expresión de la corrupción es cuando un juez se convierte en el escenario de la expresión de la delincuencia y que siendo ellos los que sancionan, significa sin ninguna duda un flagelo cuando se convierten en los actores de la delincuencia. Finalmente, ¿en qué tiempo ya se conocerá o se deberá conocer el dictamen de la Corte Constitucional para dar paso a estas preguntas? Yo creo que va a ser de inmediato, no tienen por qué demorar un análisis tan elemental, diría yo, jurídicamente, desde la perspectiva de una aprobación inmediata. El Consejo Nacional Electoral tendrá, de acuerdo a la normativa vigente, 10 días para proceder y convocar. Y sin ninguna duda los tiempos están dados para que en el mes de marzo o abril ya tengamos la consulta y podamos los ecuatorianos nuevamente ir a las urnas, respaldar estas 10 preguntas contundentes de absoluta necesidad para el país y para que la Asamblea Nacional complemente con leyes absolutamente frontales, vitales, para que la seguridad del Estado, la de los ciudadanos y sus habitantes tengamos entonces claridad en cómo va a operar no solamente la confrontación clara, directa, frontal contra la delincuencia y la seguridad, sino también la aplicación de penas, la aplicación de estamentos judiciales
que depuren el sistema. Y los resultados no es que se verán a corto plazo. Yo creo que en esto sí. ¿Sí? Desde luego, porque el tema es absolutamente claro. En ese sentido va a tener efectos inmediatos, directos, en el momento que ya la consulta esté aprobada en las 10 preguntas que realmente nos interesa y sobre todo complementadas en leyes emergentes para que el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, pueda tener y sus reglamentos de aplicación inmediata en la justicia ecuatoriana. Muy amable por esta entrevista. Muchísimas gracias.